provisional y la toma de poder por parte de los bolcheviques, encabezados por Lenin. Con Rusia agraria y en el poder concentrado en manos del zar Nicolás II, el hambre y la guerra no tardaron en provocar un grave descontento entre la población. El resultado fueron una serie de levantamientos que condujeron al establecimiento de un sistema comunista en el país. Pero bueno, ¿cuál es el origen de la Revolución Rusa? Muy bien, el origen de la Revolución Rusa es en los comienzos del siglo XX, cuando el país era prácticamente anclado a un sistema feudal. La nobleza, la Iglesia ortodoxa y el zar eran los dominantes en esa sociedad, una sociedad comprimida, donde las libertades brillaban por su ausencia. Mientras tanto, la débil burguesía defendía la necesidad de un mayor representamiento político en la sociedad rusa, al tiempo que los campesinos estaban indignados por un fuerte conflicto de tierras y no poder regresar con buenos productos porque el gobierno los quitaba porque eran insuficientes. Rusia había aumentado el número de fábricas, así quitado a la industria ganadera demasiado, pero continuaba siendo reducida y reducida la tierra, pues se trataba de una sociedad eminentemente rural. A pesar de que en 1898 se había creado el Partido Socialdemócrata ruso, esta aún carecía de la fuerza social necesaria. Dentro de este partido político existían dos corrientes políticas: los mencheviques, los moderados, y los bolcheviques, o también conocidos como los radicales. Para el descontento social, el zar Nicolás II, creyendo que podía ganar esta guerra contra Japón, embarcó al país en un conflicto bélico, un conflicto con hechos demasiado catastróficos. Sin embargo, el resultado de la guerra ruso fue completamente una victoria para el gobierno japonés. 1904-1905 fue un desastre para Rusia, pues ya que había perdido. Las causas de la Revolución Rusa. Venimos a lo más importante de este gran video hasta el momento de hoy. La diferencia de los gobernantes, el zar, y la represión fue ejercida por los mismos hacia la población. El zar quería más armas, mejores fábricas, por lo cual él necesitaba una producción mayor, lo cual llevó a la catástrofe inminente, pues ya que la gente rural o de tierra no quería vender y el gobierno se apoderaba de todo eso. La falta de representación política de la burguesía y de la clase obrera que llevó a la aparición de los primeros partidos políticos. Estos dos movimientos eran el gobierno provisional y el gobierno continuismo. Estos dos llegaban con muy malas noticias desde el frente, pues Rusia no dejaba de cosechar derrotas militares. Kerensky, por otro lado, encabezaba el gobierno provisional. Estaba inmerso en un fuerte enfrentamiento con el general Kornilov, un militar marcadamente conservador que deseaba regresar a un gobierno autocrático. Tanto el gobierno provisional como los soviéticos desbarataron el levantamiento Kornilov. Ahora bien, ¿quiénes se hicieron con el protagonismo o la iniciativa? Y fueron los soviéticos, pues fueron los más activos a la hora de frustrar el golpe de Kornilov. Pero otro hecho que nos lleva a esta gran hazaña y que debe de ser mencionado es el Octubre Rojo. En 1917 Lenin había ido y planteado una revolución o un asalto al poder. Finalmente, el Comité Central bolchevique dio el visto bueno a las acciones armadas. Por fin, el 24 de octubre, los bolcheviques se hicieron con los puntos clave de la ciudad de Petrogrado. Al día siguiente asaltaron el Palacio del Invierno y el primer ministro, Kerensky, obtuvo por huir
del país, alejarse y dejar el país completamente solo, dándole así la ganancia a los bolcheviques. Pero no acaba, porque la revolución tardó en extenderse por todo el país y Moscú terminó cayendo en manos de los soviéticos. No obstante, los bolcheviques no habían llegado a controlar toda Rusia. Había territorios dominados por las antiguas autoridades que no estaban dispuestos a entregarse a los bolcheviques, porque creían que los bolcheviques tenían un sistema completamente fallido, que no servía, a pesar de que ellos estaban ganando más territorios, seguían ateniéndose a la unión política de los soviéticos. Revolucionarios y contrarrevolucionarios, monárquicos, discentes de la revolución y partidarios del gobierno provisional combatieron desde la primavera de 1918 hasta que en 1920 los contrarrevolucionarios o blancos fueron derrotados y abandonaron el país por completo, dejando así la marca y la masacre mayor en Rusia, llamándolo así Octubre Rojo. Este gran hecho es algo que marca en la Revolución Rusa. Pero no nada más es eso. Después de esto, el 26, justamente cuando traslada este Octubre Rojo, los bolcheviques, el 26 de octubre de 1917, se hacen con el poder. Formaron al gobierno con Lenin al frente y personalidades como Trotsky, Stanley, como ministros debían abordar tres grandes cuestiones: la salida de la guerra de Rusia, el reparto de la tierra y la concentración del poder político. ¿Cuál era el síntoma? Con la propiedad socialista de las tierras se llevó a cabo el reparto del campo, tratando de poner fin al devastamiento que padecía Rusia. Lamentablemente no hubo compensación económica de ningún tipo para los obreros, para los que trabajaban la tierra. Todo solamente, y como siempre ha sido, sería para el país en ese tiempo. Lo relativo es que cuando sucede la Primera Guerra Mundial, Rusia abandona el conflicto con la firma del Tratado de Brest-Litovsk. A pesar de la pérdida de importantes extensiones de terreno, el gobierno bolchevique creía que valía la pena poner fin al sufrimiento que había causado la guerra. Compagno todo este poder político, los bolcheviques, también ellos se encargaron de eliminar a los partidos burgueses. Pero, por otra parte, las elecciones de asamblea constituyente otorgaron la mayoría a los mencheviques, quedando por tanto los bolcheviques en minoría, pero el gobierno disolvió la asamblea en enero de 1918 y los bolcheviques terminaron asentando a su hegemonía en el poder, quedando así desapartados de Rusia, y Rusia había perdido gran cantidad de territorios para enero. Así quedaban fuera otros actores de la revolución como los social revolucionarios, anarquías y mencheviques. El poder político quedaba copado por los bolcheviques. Porque paso el día conectado, pendiente al ser, pendiente a ti, pendiente si tú eres una historia.